Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie. Si quieres caminar sobre las aguas, estamos en la 6ª semana. Y miren, lo que hemos estado estudiando en esta serie es el hecho de que Dios nos mandó a todos y cada uno de los que estamos aquí con un llamado en particular, con una misión especial. Nos equipó para esa misión, nos dio todo lo que necesitábamos. Y lo que estudiamos es que, fíjense, llega un momento en tu vida en que ya sea que le estás poniendo atención o que Él toma la decisión, pero de pronto te llama, te pide que vayas hacia Él y que tomes ciertas acciones de acuerdo a su plan, pero que muchas de esas acciones van a ser cosas que verdaderamente no puedes hacer más que con su poder. O sea, si las tratas de hacer tú solo, no ibas a poder. Y es lo que denominamos caminar sobre las aguas. Hablamos de cómo de la única manera en que podemos caminar sobre las aguas es cuando Jesucristo en su poder nos llama y nos sustenta, ¿okay? Pero miren, la semana pasada, si estuvieron por aquí o si escucharon el mensaje, hablábamos de cómo hay gente que tiene la capacidad de crecer a través de las tormentas. O sea, mucha gente las tormentas como que lo abruman, ¿no? Tira la toalla, se rinde, se da por vencido y deja de intentarlo, como que se muere en vida. Pero hay gente que tiene la capacidad de al revés, ¿no? De seguir hacia adelante, de tomar control de las pequeñas cosas que puede controlar, ¿no? De aferrarse a sus valores, aunque de repente se sientan fuertemente tentados o justificados para romper esos valores, y que aunque están sufriendo, tienen la capacidad de tener compasión por la gente a su alrededor y darse cuenta cuando otra persona está sufriendo para extenderle una mano. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo le hacen, no? Porque pedirle a una persona que simplemente vaya y haga eso, pues sería como decirles, para ganar en básquetbol, puras canastas limpias. Vayan, ¿no? O sea, ¿y cómo se hace eso? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a analizar cuál es el combustible que necesitamos tener en el corazón para poder ser sustentados por Dios para caminar sobre el agua, y sobre todo de dónde proviene ese combustible. Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar el combustible del corazón. Padre, te amamos, Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque estamos una vez más aquí en familia, listos para recibir tu palabra. Esto es un privilegio, Señor, y te damos gracias de poder hacerlo. Gracias por haber dejado registradas todas estas palabras para nosotros. Sobre todo, gracias por tu Santo Espíritu, Padre, que tú pones en cada uno, que es el que nos guía para aprender estas cosas y entenderlas. Te pedimos eso precisamente en este momento, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de esta situación, tome control de nuestros corazones, de nuestra mente, que lleve el mensaje al lugar donde tiene que llegar, en el corazón de cada uno, y que ese mensaje haga su milagro de transformación, Padre. Queremos amarte cada vez más, queremos conocerte cada vez mejor, estar cada vez más cerca de ti, y necesitamos de tu ayuda, Padre. Así es de que te la pedimos y te pedimos que nos guíes en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje que hemos estado estudiando se encuentra en Mateo 14. Les puse estos versículos aquí de la interacción, o más bien lo que le sucede a Pedro al salir de la barca. En los versículos 29 y 31 dice: pero al sentir la fuerza del viento, Pedro, estamos hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, yo fui scout toda mi vida. Entré a los Lobatos cuando tenía 6 años, ¿no? Y luego pasé a los scouts. Si conocen el movimiento scout, en la tropa de los scouts se dividen en grupos que les llaman patrullas, ¿no? Y cada patrulla tiene un guía y un subguía, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo yo subí a subguía, y en ese entonces teníamos a un jefe de tropa que se llamaba Marco Díaz, pero le decíamos Frankie porque se parecía a Frankenstein. Entonces le decíamos Frank. La verdad, el cuate parecía que le habían atornillado la cabeza, se veía así medio raro, ¿no? Era un cuate con un corazón enorme, pero era un cuate así muy grande y muy brusco. Y una de las cosas que hacía es, tenía la costumbre de llevar a los scouts para hacer actividades que realmente estaban por encima del nivel en el que estábamos. Encima de los scouts, el siguiente nivel son los rovers, y ellos tienen actividades que los scouts normalmente no hacen, ¿no? Entonces me acuerdo que la primera vez que me llevó a una de esas actividades, íbamos puros guías y subguías, nos llevó a un acantilado para practicar el rappel.
Yo no sé si han practicado, saben lo que es rapelear. Es la técnica de bajar acantilados de espaldas con una cuerda, ¿no? Entonces te ponen un arnés, una cuerda, entonces te paras en el acantilado y vas saltando y abriendo la cuerda y así bajas el acantilado. Yo no fui el primero que pasó, empezaron a pasar uno por uno, hubo uno que otro que se echaron para atrás y no lo hicieron, y cuando me tocó mi turno, ¿no? Me pusieron el arnés, la cuerda, entonces me iba a empezar a acercar a la orilla del acantilado y Frankie me dio el mejor consejo que me pudo haber dado en ese momento. Me dijo, hagas lo que hagas, no voltees para abajo. Yo dije, ok, no sé cómo lo voy a hacer, pero eso es lo que voy a hacer. Entonces me acerqué como a 1 metro del acantilado, entonces ya que estaba ahí me volteé y empecé a caminar en reversa hasta que llegué a la orilla y ya no volteé hacia abajo. La parte más difícil del rappel es el inicio, porque llegas a la orilla del acantilado y lo primero que tienes que hacer es con la cuerda hacer así y quedar totalmente horizontal y entonces ya puedes empezar a bajar. Esa es la parte que a la mayor parte de la gente le da miedo y se echa para atrás. Pero ¿saben qué me di cuenta? Una vez que estás ya en posición horizontal y viendo hacia arriba, se te quita el miedo. Y entonces bajar es muy simple. Y me di cuenta en actividades subsecuentes que era precisamente la gente que llegaba a la orilla y lo primero que hacían era voltear hacia abajo, que decían, no, yo no. Y se echaban para atrás. Cuando vemos la interacción entre Pedro y Jesucristo, lo único que vemos como conversación entre ellos es que Pedro le dice, mándame que vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale. Pero me pregunto si en la cabeza de Jesucristo no estaba pensando, y hagas lo que hagas, no voltees hacia abajo, ¿no? Porque eso es exactamente lo que le pasa a Pedro. Fíjense, la Biblia nos dice que Pedro se baja y al principio está conectado, ¿no? Está viendo a los ojos a Jesucristo, pero luego pasan 3 cosas en sucesión. Lo primero es, su concentración se desplaza de Cristo a la tormenta. Eso es lo primero que sucede. En el momento que eso pasa, algo dentro de él cambia, sus sentimientos al cambiar su concentración cambia y entonces lo segundo que nos dicen es, tuvo miedo. Y en el momento que tiene miedo, como que algo pasa, ¿no? Como que se medio interrumpe su capacidad de recibir esa fuerza sustentadora y entonces se hunde, ¿no? O sea, cuando se desconcentra, voltea, ve la tormenta, se hunde. Si se dan cuenta, esto es medio simpático, pero es muy similar a lo que le pasa al coyote y al correcaminos. ¿Han visto la caricatura del coyote y el correcaminos? Si ven una, o si se acuerdan, el coyote siempre anda correteando al correcaminos, ¿no? Y cuando andan encima de las montañas más altas, ¿no? Casi está a punto de alcanzarlo y se acercan a un acantilado y cuando llegan a la orillita el correcaminos hace esto, ¿no? Y el coyote se sale. Pero normalmente se queda en el aire, corriendo en el aire, unos segundos, ¿no? Como que lo está logrando, ¿no? Porque hasta que voltea hacia abajo, se da cuenta que no hay montaña, saca un letrerito que dice, ayúdenme, y ¿no? Pero si se dan cuenta de lo que pasa en esa caricatura, la caída no empieza cuando se sale. La caída empieza cuando se da cuenta que se salió. O sea, se queda corriendo en el aire hasta que voltea hacia abajo, ve que no hay piso y entonces se va. ¿Se dan cuenta que eso es lo que le pasó a Pedro? O sea, Pedro se sale, está viendo a Cristo, está conectado con la fuente sustentadora y en el momento que se desconecta de él, entonces nota en dónde está y entonces se hunde. Y Jesucristo lo confronta, ¿no? Estoy convencido, como se los dije la primera semana, que Jesucristo no lo está confrontando para regañarlo. Más bien le está tratando de enseñar cuál fue el problema. Quiere que crezca, quiere que aprenda, quiere que no le vuelva a pasar y le dice, ¿por qué dudaste? ¿No es esa la pregunta de los 64,000 para todos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? Pero miren, creo que la lección es clarísima. Mientras Pedro está concentrado en Jesús, tiene acceso al poder que lo mantiene caminando sobre las aguas. En el momento en que se concentra en la tormenta, como que su miedo hace un cortocircuito con su capacidad de recibir el poder sustentador de Dios y se hunde. Entonces parece ser como que tenemos una condición interna, ¿no? Que es como una fuerza, un poder, una energía que viene de Cristo, que es lo que nos ayuda a mantenernos caminando sobre el agua. Entonces nada más nos llega cuando estamos concentrados en Él. Esa fuerza, ese poder, la Biblia le llama fe o esperanza. Fíjense, en Hebreos 11:1
La Biblia nos dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. O sea, la esperanza que tenemos de que algo suceda, eso es lo que nos da el poder para hacerlo. Miren, esa es una diferencia, parece muy sencilla, pero es la más grande diferencia entre una persona que puede caminar sobre el agua y en una que no puede. En el momento en que tú pierdes la esperanza, como Pedro, te hundes. Entonces llegamos a dos conclusiones que son muy importantes. La primera de ellas, dice su programa, la esperanza es el combustible que hace funcionar al corazón humano. O sea, es precisamente la esperanza, ¿verdad?, lo que le da el poder a tu corazón para poder ir hacia adelante y caminar incluso sobre las aguas. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que hay montones de cosas que pasan en nuestra sociedad que suceden simplemente porque la gente tiene esperanza. Por ejemplo, esperanza es la razón por la que la gente joven se sigue casando. Con toda la evidencia a su alrededor de los problemas en los matrimonios y las situaciones y el nivel de divorcio, tienen la esperanza de que su matrimonio va a funcionar, ¿no? De que van a tener una vida hermosa con su pareja. Es la razón por la que parejas que llevan muchos años de casados y están en serios problemas, intentan restaurar su matrimonio, porque tienen la esperanza de reavivar esa chispa y ese amor y tener un matrimonio bonito. Es la razón por la que la gente sigue trayendo niños al mundo, ¿no? O sea, vemos el mundo alrededor y decimos, ¿en serio? Dice, sí, yo tengo la esperanza de que le voy a dar una vida a mi hijo, que va a crecer, que va a vivir de esta manera, que va a vivir de la otra, ¿no? Es la esperanza, la razón por la que hay hospitales, por la que hay terapeutas y por la que algunos de nosotros le seguimos echando porras a los Vaqueros de Dallas, ¿no? Por esperanza, ¿no? Algún día volverán a ganar, ¿no? ¿No? Pero miren, analicen todos los personajes bíblicos que fueron utilizados en grande por Dios y se van a dar cuenta que son historias de esperanza. Fue la esperanza que hizo que Abraham dejara la tierra de su padre y empezara a caminar a una tierra que no sabía ni a dónde iba. Fue la esperanza lo que hizo que Moisés estuviera dispuesto a enfrentarse a un rey para exigirle que dejara ir a todos sus esclavos. Fue la esperanza lo que hizo que los profetas, a través de la historia del pueblo de Israel, se mantuvieran hablándole al pueblo aunque se estaban jugando la vida constantemente porque no les gustaba lo que profetizaban. Es la esperanza lo que nos da vida. De hecho, fíjense, una de las cosas que hemos aprendido en esta serie todos juntos es que la gente puede perder un montón de cosas en su vida y seguir adelante. Puedes perder tu libertad, puedes perder tu dinero, puedes perder tu salud, puedes perder a gente a la que amas y seguir adelante, pero no puedes perder la esperanza, porque en el momento en que la pierdes, dejas de vivir realmente. O sea, la gente que pierde la esperanza está muerta en vida, ya no vive realmente la vida, ¿no? Entonces, fíjense, dijimos que la esperanza es el combustible que hace funcionar al corazón humano y nos damos cuenta que esta proviene de nuestra conexión con Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, la segunda conclusión dice, tu capacidad de permanecer concentrado en Jesús es crucial para tu esperanza. O sea, la esperanza es lo que necesitamos y nos damos cuenta que es nuestra conexión con Jesucristo lo que nos la da. Por lo tanto, desarrollar una capacidad especial de mantener nuestros ojos fijos en Cristo en todo momento es lo que necesitamos para poder vivir esta vida y caminar sobre el agua si es necesario. Entonces, esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Dice su programa, ¿qué podemos hacer para desarrollar mentes que se centren en Cristo en todo momento? ¿Okay? En todo momento. O sea, nosotros deberíamos de poder tener nuestra vista fija en Dios, fija en Jesucristo, cada instante de nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que necesitamos para poder hacer lo que hacen los que crecen en las tormentas, ¿no? Estar conectados con Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, vamos a analizar 4 cosas que son muy importantes. Hay una cosa que me parece muy interesante en la manera en que vivimos la vida. Fíjense, los seres humanos tenemos la capacidad de notar ciertas cosas en unas áreas de nuestra vida, pero no en otras. Fíjense, imagínate que tú fueras el dueño de un auto deportivo, uno de los más veloces autos deportivos, y que hoy en la tarde tu auto va a participar en una de las carreras más importantes del mundo, ¿no? Las 500 millas de Indianápolis, Le Mans, la carrera que te guste, ¿no? Hoy va a correr. ¿Cuáles serían las posibilidades de que llevaras a tu auto en la mañana a la gasolinera de aquí de la esquina para llenarlo de Magna? ¿Cuáles serían las posibilidades?
cero, ¿no? O sea, lo más probable es que compres gasolina especial de alto octanaje, sin nada de plomo y que estuviera perfectamente limpia, como la de Pemex, más o menos, ¿no? Y la tuvieras apartada para tu auto, ¿no? O imagínate que te estás preparando para correr el maratón olímpico del 2016. ¿Okay? Va a haber una prueba de calificación en 3 meses y entonces se va a determinar si tú puedes calificar o no. ¿Cuáles serían las posibilidades que de aquí a esa fecha cambiara tu dieta y dejaras de comer garnachas, tacos, chocolates, pasteles, por lo menos hasta el día de la competencia? ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Altas? ¿No? Por eso no compiten en las Olimpiadas. Porque tu dieta debería de cambiar inmediatamente. En otras palabras, fíjense, les voy a decir, estamos conscientes de que el combustible que le ponemos a las cosas determina su desempeño y su bienestar, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cómo en el área más importante de la vida del ser humano no nos damos cuenta de la importancia? ¿Saben cuál es el área más importante para el ser humano? Su mente. Y para la mente, ¿qué le metemos a la mente? ¿Qué le damos de comer a nuestra mente? No nos interesa el combustible. Dice Pablo, en Filipenses 4:8, escribió estas palabras, dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Dice, ¿qué nos está diciendo Pablo? Dice, este es lo primero que podemos hacer para asegurarnos de que mantenemos nuestra vista puesta en Cristo. Necesitas tener cuidado lo que alimentas a tu mente. O sea, es increíble cómo la gente no se da cuenta de la alimentación que le da a su mente. Se fija en cómo alimenta otras cosas y algunas las ignora, ¿no? De todas, sabiendo que están mal. Pero con la mente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Fíjense, vamos a analizar 2 leyes, dice su programa, 2 leyes que gobiernan nuestras vidas. Hay 2 leyes que gobiernan la vida del ser humano. Son leyes naturales, es decir, son leyes inviolables, ¿ok? La primera de ellas, letra A, se llama la ley del pensamiento. Dice, la ley del pensamiento lo que nos dice es que cada uno de nosotros somos lo que pensamos. ¿Ok? La Biblia nos dice que nosotros, fíjense, nuestros pensamientos influyen cada aspecto de nuestro ser. ¿Oyeron eso? O sea, cada aspecto de lo que tú eres, no de lo que pretendes ser, no de lo que dices que eres. Cada aspecto de lo que eres proviene de las cosas que piensas. Lo que tú piensas produce lo que eres. Una persona que está llena de confianza en la vida o que está llena de temor ante la vida, está de esa manera por la clase de pensamientos que normalmente está pensando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es lo que tú piensas genera tus emociones. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro? En el momento en que se desconcentra de Jesucristo, lo primero que cambia son sus emociones. Entonces, lo que tú piensas genera emociones y las emociones que sientes generan tus acciones y tus actitudes. Dicho de otra manera, lo que gobierna tu vida son tus pensamientos. Miren, incluso nuestra salud. Los expertos en salud les pueden decir que todos los estudios demuestran que dependiendo de en dónde pongas tus pensamientos, tu sistema inmunológico de defensa o sube o baja. La gente que todo el tiempo está pensando que le va a pasar algo, es a la que más probablemente le va a pasar hablando de enfermedades porque sus defensas bajan. Entonces, tu vida está gobernada por tus pensamientos. Lo que ocupa tu mente va a terminar por dictar tu comportamiento y eso es lo que produce los resultados que obtienes en tu vida. Jesucristo lo dijo de esta manera, Lucas 6:43, Jesucristo dijo, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. ¿Qué está diciendo? Hay una conexión entre tu condición interna y tu conducta externa. O sea, lo que está pasando adentro de ti se va a reflejar en lo que haces de forma externa. ¿Okay? Entonces, a largo plazo, de tener buenos pensamientos, tener emociones saludables, deseos íntegros, tener intenciones honorables, a largo plazo va a dar buenos resultados en tu vida. Y lo contrario, a largo plazo va a dar malos resultados en tu vida. Esta es una ley que no puedes evitar, es una ley natural. ¿Saben lo que es una ley natural? Es una ley que no se puede romper. ¿Okay? Entonces, esa es la ley del pensamiento. La ley del pensamiento
nos dice cuál es la fuente de nuestras acciones. La fuente de tus acciones son tus pensamientos. Ahora vamos a ver la segunda ley. Letra B es la ley de la exposición. La ley de la exposición. La ley de la exposición nos va a hablar ahora de cuál es la fuente de nuestros pensamientos. La ley del pensamiento nos dice cuál es la fuente de nuestras acciones. La ley de la exposición te va a decir cuál es la fuente de tus pensamientos. Lo que dice la ley de la exposición es que tu mente piensa más en las cosas a las que está más expuesta. Las cosas que tú repetidamente estás viendo, estás recibiendo a través de tus sentidos, estás siendo testigo de ellas una y otra vez. Primero la va a ocupar, o sea, vas a estar pensando en esas cosas, y como ya vimos en la ley del pensamiento, después de ocuparla empieza a moldear tu mente y en breve se va a traducir en las cosas que haces y en los resultados que obtienes, ¿ok? Entonces, la exposición genera pensamientos y en el momento que los pensamientos se generan, entra en vigor la ley del pensamiento y entonces te conviertes en lo que piensas. Les voy a decir cuál es la parte más rara de estas leyes. ¿Saben qué es una ley natural? Una ley como por ejemplo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley natural porque sucede sin importar lo que tú opines. Sucede, la creas o no. Aunque no creas en la ley de la gravedad, opera en tu vida, ¿estás de acuerdo? Yo nunca he visto a nadie, a una sola persona, que de pronto le sorprenda cuando la ley de la gravedad actúa. ¿Ustedes han visto alguna? Alguien que diga, ¿qué crees? El otro día se me cayó un vaso, ¿y qué crees que le pasó? Llegó hasta el piso y se rompió. No entiendo qué pasó. ¿Alguna vez han oído una cosa así? No. Pero ¿han oído una persona que se sorprende cuando la ley de la exposición y del pensamiento actúan? ¿Saben qué me dice la gente en consejería? No, pues hice esto y esto y esto. Le digo, ¿y qué te pasó? No sé. No tengo idea. Si te pones a analizar, te empiezas a dar cuenta de a qué cosas empezó a exponerse. ¿Qué cosas empezó a meter en su cabeza? ¿Con qué gente se junta? ¿No? ¿Qué conversaciones escucha? ¿Qué películas ve? ¿Qué libros? Empiezas a ver eso. ¿Y entonces qué te pasó? No entiendo. O sea, se sorprenden porque la ley de la exposición y del pensamiento entran en operación. Y la gente, ¿saben qué es lo más curioso? Que se trata de convencer a sí mismos que no les afectan, ¿no? Oyes unas explicaciones acerca de la sociedad. Fíjense en la sociedad en la que vivimos. ¿Se dan cuenta que nuestros niños están expuestos a miles de actos violentos todos los días? Películas, programas, revistas, videojuegos, violencia absoluta. Y luego un adolescente se vuelve medio loco, mata a 15 de sus compañeros y todo el mundo dice, no entendemos qué pasó. ¿Cómo sucedió eso? ¿Se dan cuenta de el ataque de información sexual que recibimos todos los días? Vean los anuncios de televisión, los anuncios en las revistas, las películas que vemos, esas porquerías como 50 tonos de Grey que se justifican como película cuando es pornografía pura. Y luego la gente se sorprende por los niveles de promiscuidad y de adicción a la pornografía que hay. Estudio tras estudio tras estudio demuestran cómo la sociedad se vuelve disfuncional cuando la gente es adicta a la pornografía. Pero bueno, no tienes más que ir al súper. Un niño de 5 años que va con su mamá a Superama tiene que ver revistas con mujeres semidesnudas en todas las cajas. Pero cuando vemos esos niveles de promiscuidad, la gente no entiende por qué. Piensen en lo que nuestras niñas ven. ¿Cuántas portadas de revistas con modelos artificialmente adelgazadas vemos todos los días? ¿Se dan cuenta lo que eso le hace a la autoestima de una mujer, de un adolescente? Los problemas alimenticios que tenemos en ese nivel, ¿de dónde creen que vienen? Podemos analizar 1000 cosas, pero ¿sabes cuál es la parte más importante? Tú, a ti, ¿cómo te afecta? ¿Estás consciente de que en tu vida estás siendo expuesto a través de todo lo que ves, todo lo que escuchas, la gente con la que platicas, las cosas que haces, están moldeando tu mente y al final tu destino? Los sociólogos y los psicólogos de nuestra época son tan conscientes de estas cosas, escriben ahora montones de artículos acerca de cómo esto nos afecta, pero ya no hay cómo revertir el camino, ¿no? Ya lo aceptamos como sociedad,
Entonces ya no hay forma de ir hacia atrás porque la cantidad de dinero que empuja estas cosas es impresionante. Pero estos psicólogos ahora están totalmente de acuerdo con lo que la Biblia viene diciendo desde hace 3000 años. El hombre es lo que piensa, se convierte en lo que está expuesto. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 26 versículo 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dice, tú vas a guardar, vas a salvar, vas a proteger a la gente que tiene su confianza en ti y por lo tanto mantiene sus pensamientos puestos en ti. Tú y yo deberíamos de cuidarnos perfectamente de exponer nuestra mente a recursos, a libros, a películas, a gente, a conversaciones que lo que hagan es fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, fortalecer nuestra relación con Dios. Miren, para mí no es ninguna sorpresa la gente que en nuestra iglesia está trabajando de alguna manera para la iglesia, está leyendo su Biblia, está en grupos pequeños, está tratando lo más posible de rodearse de la gente adecuada y que lleva una vida sana. ¿Verdad? Gente que me dice, es que no sabes cómo se ha transformado mi vida. Y les digo, no, sí sé cómo se ha transformado tu vida, es evidente, se le ve en la cara a la gente. Y miren, no quiero que malentiendan esto, más bien necesito aclararlo muy bien, porque la gente a veces se confunde con esto. No es ir a un grupo pequeño o trabajar en un ministerio lo que hace que vayas bien por esta vida. Hay gente que de hecho se esconde en grupos pequeños, se esconde sirviendo en un ministerio, de confrontarse verdaderamente en lo que es su vida y a las cosas que se expone todo el tiempo. La realidad de lo que te transforma es tener una relación personal profunda con Cristo y utilizar esas cosas como herramientas para tener esa relación. O sea, no se trata de hacerlas por sí mismas, ese no es el fin. La finalidad es tener una relación profunda con Cristo. Fíjense, los testimonios más dolorosos que he oído en consejería es la gente que después de hacer tiraderos espantosos en su vida, me confiesan las cosas que empezaron a exponer su mente, los problemas que empezaron a tener, y luego me dicen esta frase: y la verdad me di cuenta que a Cristo lo conocía yo de nombre, porque no tenía una relación personal con Él. Necesitas tener una relación personal con Cristo y necesitas buscar métodos que te ayuden a conectar con Él constantemente. Por eso el segundo consejo en su programa dice: necesitas buscar una vida en la que seas consciente de la presencia de Dios. O sea, tienes que buscar vivir tu vida de una manera en que la presencia de Dios sea evidente para ti, cosas que te empujen a ser consciente de que Dios está presente contigo en todo momento. Miren, yo no sé si dan cuenta de lo que les estoy diciendo, pero Dios está presente en tu vida en todo momento. Ahorita está aquí presente. Cuando salgas de aquí, te vayas a tu casa, está presente contigo. La cuestión es, ¿estás experimentando la presencia de Dios en tu vida o no la estás experimentando? Porque Dios ahí está. Jesucristo dijo, voy a estar con ustedes siempre. Fíjense, Mateo 28:20, Jesucristo después de la gran comisión dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. O sea, Él está contigo siempre. La cuestión es, ¿lo notas o no lo notas? ¿Estás tratando de conectar con Él o no estás tratando de conectar con Él? Miren, acabo de leer la historia de un misionero en los años 20 del siglo pasado. Este hombre se llama Laubach, se apellidaba Frank Laubach. Se fue a Filipinas porque estaba muy preocupado por el nivel de analfabetismo en un pueblo en Filipinas que llamaban los Maranos. Y entonces se fue con su esposa y sus 4 hijos como misionero, dispuesto a tratar de ayudar en la alfabetización del pueblo, ¿no? Y llegó y estuvo trabajando con ellos durante cierto tiempo y quedó totalmente sorprendido cuando a la hora que presentó todas sus propuestas de alfabetización, el pueblo marano lo rechazó totalmente. Dijeron, no queremos su ayuda, sáquese de aquí. 3 de sus 4 hijos murieron de malaria ahí en Filipinas. Su esposa tomó al cuarto y dejó a su esposa, le dijo, no te quiero volver a ver. ¡Pum! Agarró al niño y se fue lo más lejos posible. Y entonces este hombre queda en Filipinas. Lo único que le queda es su perro, ¿no? Muy fiel, su perro Tip, ¿no? Se queda con él. Y cuenta él en uno de sus libros que está sentado en la cima de una montaña, bueno, de una montañita, y está viendo un lago al lado del pueblo marano, y está llorando y orándole a Dios, diciéndole, no entiendo qué pasó. Y entonces él cuenta que en su misma oración Dios le empieza a responder a través de sus mismos labios,
y le dice: hijo mío, la razón por la que fracasaste es porque tú realmente no amas a esta gente, te sientes superior a ellos, ¿verdad? Has venido aquí nada más para satisfacerte a ti con la superioridad de ayudarles. Si tan solo entendieras cuánto amo yo a esta gente te aceptaría. Lo estás tratando de hacer tú solo para ti. A mí ni siquiera me has tomado en cuenta. Entonces dice que así como que se quedó blanco cuando él mismo estaba diciendo esas palabras, y entonces decidió dedicar su vida desde ese momento a concentrarse en la presencia de Cristo en su vida. O sea, transformó su vida simplemente diciendo: a ver, de hoy en adelante voy a buscar maneras de notar la presencia de Cristo en mi vida. Este hombre escribió muchos libros. Uno de sus libros se llama Cómo concentrarse en Cristo, y les voy a platicar algunas de las cosas que él cuenta que hace. Por ejemplo, él dice que cada vez que llegaba a una reunión social y había varias personas, una por una, mientras los demás estaban hablando, él iba una por una, lo veía y pensaba: Cristo ama a esta persona, Jesucristo te ama. Y entonces utilizaba lo que él llama la doble visión. Se lo veía como se veía y luego trataba de verlo como Dios quería que fuera. Y luego pasaba al siguiente: Cristo te ama. Y empezaba a pensar en cómo lo vería Cristo. Uno por uno de todas las personas que estaban en la reunión, iba orando por ellos en el nombre de Cristo. Dice que en la sala donde comía, en su comedor, siempre tenía una silla vacía para Cristo. Y entonces cada vez que se sentaba a comer, se acordaba de que Cristo le había dicho: yo estaré contigo siempre. Y entonces estaba con él, oraba a él. Dice que cuando enfrentaba problemas, en lugar de hablar consigo mismo, le hablaba a Cristo. Dice que llegó a ser tan efectivo hablar con él en medio de sus problemas que ya no se le ocurría hablar con nadie más que con Cristo cuando tenía un problema. Dice que cuando leía un libro o una revista, se imaginaba que se lo estaba leyendo a Cristo. Imagínense cómo filtrarías la información que lees si supieras que se lo estás leyendo a Cristo. De hecho, miren, dice una cosa que me pareció maravillosa. Dice: si tú nunca has leído una carta, hoy en día se aplicaría correo electrónico, ¿no? Ya no hay cartas, pero si tú nunca has leído un correo electrónico consciente de que Cristo está junto de ti y que le va a dar risa las cosas que te divierten, le va a dar gozo los éxitos que tengan, le van a dar ganas de llorar con las cosas que te entristecen. Dice: si nunca has hecho eso, te has perdido de una de las experiencias espirituales más profundas que hay. Dice: pero necesitas, hagas lo que hagas, todo el tiempo ser consciente de él. Dice: yo tengo colgado al lado de mi cama, decía él, un crucifijo para recordar antes de irme a dormir y justo después de despertar que mi primera y mi última palabra tenían que ser con él. Miren, este señor transformó su vida totalmente a través de estas prácticas. Pero quiero que entiendan esto: no son prácticas para cambiar patrones de comportamiento. Cambiar esto en su vida le abrió los ojos a la realidad del mundo espiritual, que la mayor parte de la gente vive sin ser consciente. El mundo espiritual está aquí, no está allá, no es un lugar lejano. Dios no está por allá, es un lugar que simplemente es diferente en su naturaleza, pero está presente. Jesucristo dijo: yo estoy presente contigo todo el tiempo. Y el Señor dijo: eso de repente me abrió los ojos, no nada más al hecho de que el mundo espiritual está aquí, el poder de Dios está aquí y siempre ha estado. Dice: siempre lo he tenido a mi disposición. Se convirtió en el defensor más influyente en el mundo de la alfabetización. Visitó más de 103 países en donde dirigió campañas de alfabetización, escribió montones de libros. Después, al final de su carrera, se convirtió en consejero político para presidentes de los Estados Unidos en relaciones exteriores por todo el conocimiento que tenía de todos los países donde viajó. Pero él mismo dice: lo que yo realmente llegué a dominar es el arte de estar conectado a Cristo todo el día, todos los días. ¿Quieres tener la esperanza, que es el combustible que te ayuda a caminar verdaderamente sobre las aguas? Necesitas estar consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. El tercer consejo que les voy a dar es un consejo que han escuchado muchas veces y les voy a decir por qué lo repito todas estas veces. Dice el número 3: medita en la Escritura. Les voy a decir cuál es el problema que un montón de gente tiene. Y lo sé porque platico con ustedes, O sea, lo tengo clarito, fíjense. El problema es que mucha gente
está tratando de relacionarse con un Dios que ustedes inventaron. Toda la gente tiene una imagen de Dios, tiene una idea de quién y cómo es Dios, cuál es su carácter. La gente que no conoce la Biblia, que no estudia y medita en la palabra de Dios, tiene su idea de quién es Dios de cosas que ha escuchado en su casa, en el cine, en la tele, ¿no?, en la escuela. Ha escuchado maestros, ha escuchado amigos, y con todo eso forman una idea y dicen, este es Dios. Hasta la gente que no cree en Dios tiene una idea de quién es Dios. Si no, platiquen con alguien que no cree en Dios. Entonces, ¿crees en Dios? No, porque Dios es un injusto y es un... No, o sea, tienen una idea de quién es Dios. Si tú no lees y meditas en la palabra de Dios, te estás tratando de relacionar con un Dios que no existe. Lo creaste tú, y por eso tu relación con Dios no funciona. Porque para que funcione, tienes que saber quién es Dios, tienes que dirigirte al Dios de la Biblia, al Dios del universo. Si te diriges a Él de formas que ni siquiera son reales, ¿tú crees que eso le complace? Si yo le dijera a Karina, te amo mi amor porque me encantan tus ojos azules, me agarraría a golpes, porque no tiene ojos azules. ¿No? Pero eso es lo que queremos hacer con Dios. Queremos acercarnos a Él a través de características que no tiene, ¿eh? O de características que nos gustan sin tomar en cuenta 20 otras características de Dios. Entonces necesitas meditar en la palabra de Dios. Meditar y memorizar, porque para meditar en ella tienes que memorizarla. Es el único método de verdaderamente conocer al Dios de la Biblia. Y aparte la Biblia nos dice qué es lo que te hace dichoso. Dice el Salmo 1, versículos 1 y 2. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Miren, yo sé que este asunto de especialmente memorizar a la Biblia, a algunas personas medio los intimida, ¿no? Y los intimida porque piensan que tienen que aprenderse media Biblia, ¿no? O sea, conocen a gente que se sabe media Biblia y aparte en hebreo, ¿no? Entonces como que se sienten que yo no voy a poder hacer esas cosas. Pero tienes que entender esto. Esto no se trata de cuántos versículos te sabes de memoria. Se trata de lo que pasa en tu mente en el proceso de masticar un versículo tantas veces que transforma a tu mente. Eso es lo importante. Porque en el momento que tú empiezas a meditar en la palabra de Dios, te va a dar pensamientos que te van a mandar a la calle con fortaleza para vivir la vida correctamente. Bien, se les puse un ejemplo en su programa, que de hecho va a salir en toda la pantalla aquí, en la pantalla. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez te habías dado cuenta de lo que dice ese pasaje. Está hablando de lo que estamos hablando en este momento aquí. Fíjense lo que dice. Dios es la fuente de toda la esperanza. Dice, el Dios de la esperanza es Dios mismo el que es la fuente de la esperanza para nosotros. Dice que el Dios de la esperanza los llene. Él quiere llenarte no nada más de alegría y paz, dice de toda alegría y paz. Dios no quiere que estés medio alegre o medio en paz, quiere que estés perfectamente en gozo y que tengas total paz. Dice toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Dice para que tengan ¿qué? ¿Esperanza? Dice no, para que rebosen de esperanza. Dice yo lo que espero es que la esperanza te salga por los oídos, que cuando estés con otras personas tengas tanta esperanza que se la pases a ellos. Quiero que rebose la esperanza y aparte dice por el poder del Espíritu Santo. O sea, ni siquiera tiene que ver conmigo, no lo tengo que hacer yo. Esto sucede en el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios, fuente de esperanza, quiere llenarme de toda alegría y toda paz, porque creo en Él, que rebose mi esperanza, pero Él lo va a hacer. Si tú lees eso y piensas estos pensamientos, ¿saldrías a la calle igual que si nada más ves el noticiero? ¿Cambiaría un poco tu actitud? ¿Tendrías un poco más poder? Si sales de tu casa todos los días con pensamientos como esos, ¿sabes para qué vas a estar listo? Para salirte de la barca, para caminar sobre el agua. Vas a tener el poder que necesitas para vivir como deberíamos de vivir. Entonces necesitas meditar en la palabra de Dios, que evidentemente es otra forma de mantener tu mente ¿en dónde? En Cristo, ¿ok? Ahora, el cuarto consejo, este no lo va a entender nadie, lo voy a tener que explicar. Dice, conserva tu tenedor, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Miren,
Una de las herramientas más importantes para concentrar nuestra mente en cosas importantes está relacionada con los rituales. Los rituales en el mundo de la religión tienen muy mala fama porque nosotros hemos tenido el mal hábito de sustituir a Dios por rituales. O sea, hay rituales que fueron mandados por Cristo en persona y la gente los repite simplemente sin pensar, y al rato ya no necesita a Dios, saca a Dios de la jugada y simplemente repite el ritual. Pero los rituales verdaderamente son cosas muy importantes que nosotros podemos utilizar para conectarnos con las cosas más importantes. Jesucristo nos encargó uno muy importante. En Lucas 22:19 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Quiero que repitan estas acciones, ¿verdad? Que partan el pan, que tomen el vino, pero que cuando lo hagan, esto les recuerde de lo que hice yo por ustedes en la cruz. Por eso celebramos la cena del Señor todos los domingos, por eso oramos antes de comer, ¿verdad? Cada vez que vamos a comer, Señor, te damos gracias porque esto viene de ti. O sea, son rituales que repetimos, que nos ayudan a enfocarnos en Él. El reto con los rituales es mantenerlos frescos. Es por eso, cada vez que lo vamos a hacer, les digo: esto es algo importante, pon atención. Vas a tener un momentito para hablar con el Dios del universo, dale gracias. Si mantienes esas cosas frescas, mantienen tu mente puesta en Él, ¿ok? Ahora, tú puedes crear tus propios íconos, rituales que te recuerden a Cristo. Yo les puedo decir, por ejemplo, en mi oficina tengo varias cosas que cada vez que las veo me recuerdan algo acerca de Cristo. Por ejemplo, tengo encima de mi oficina un labrado de la última cena que me regaló una familia aquí de la iglesia, muy bonito. Entonces lo tengo justo abajo del monitor de la computadora. Entonces cada vez que volteo y lo veo, hago un momento para acordarme de lo que Cristo hizo por mí. Otra familia de la iglesia me regaló una estatua que me encanta, de un ángel que está postrado orando, así como en angustia. Y lo tengo enfrente, en una repisa, para recordarme que hasta los ángeles necesitan orar y estar conectados con Dios, que es importantísima la oración. O sea, tengo varias cosas que me recuerdan de la importancia de conectarme con Él. Acabo de leer ahorita una historia de cómo se ve una mente conectada con la esperanza que me gustó mucho y se las quise compartir. Fue una mujer que después de cierta edad, mayor de edad, la detectaron cáncer. Y aunque estuvo luchando un poquito con el cáncer, rápidamente entró a los huesos y el doctor le dijo: mire, esta es una batalla perdida, usted va a vivir más o menos como 3 meses más, entonces arregle sus asuntos, porque no vamos a poder con esto. Esta mujer era una mujer con su fe sólida, sabía exactamente a dónde iba, esto no la alteró, al revés, aprovechó, se despidió de la gente a la que amaba y entonces invitó al pastor a su casa para decirle cómo quería su funeral. Y entonces le dijo al pastor: mire, quiero que lean estas lecturas de la Biblia, son mis favoritas, quiero que toquen estas canciones, ¿verdad? Quiero que mi cuerpo esté presente en el funeral, quiero que la gente me pueda ver, ir y despedirse, quiero que me vistan con esta ropa, quiero que me entierren con una Biblia. Y cuando el pastor le dijo: bueno, ok, está bien, lo hacemos todo, le dijo: no, pero falta una cosa, quiero que me entierren con un tenedor en la mano. Y entonces el pastor le dijo: ¿cómo que con un tenedor? Y dice: sí, le voy a dar un tenedor y en una mano quiero mi Biblia y en la otra un tenedor. Le dice: ¿por qué el tenedor? Porque mire, cada vez que hay una función de la iglesia, cada vez que hay una comida de la iglesia, cuando la gente que está sirviendo en la iglesia pasa y recoge los platos, si te dicen conserve su tenedor, significa que viene algo mejor. Siempre lo que sigue es mejor, dice, y al final es el postre. Dice: entonces yo quiero que me entierren con mi tenedor en la mano para que cuando la gente se acerque a verme para despedirse de mí y me vean, le digan a usted: ¿y el tenedor? Y entonces usted les diga: es el símbolo de que siempre hay algo mejor por venir. Para un cristiano que ha entregado su corazón a Jesucristo, siempre hay algo mejor por venir. No importa qué estás enfrentando, no importa qué tormentas vengan, siempre hay algo mejor por venir. Entonces acuérdate de esto: el Dios que te da el poder para caminar sobre las aguas es el Dios de la esperanza, que te provee todo lo que necesitas para hacerlo. Nomás, antes de salir por esa puerta el día de hoy, acuérdate de 2 cosas que te tienes que llevar grabadas para el resto de tu vida. Hagas lo que hagas, no mires hacia abajo, mira hacia arriba.
Mantén tus ojos fijos en Él y en todo momento conserva tu tenedor, porque sin importar qué pase, viene algo mejor. Vamos a orar. Cierren todos sus ojos por un momento y quiero pedirles que esta tarde traten de imaginarse que está parado frente a ustedes nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en este momento, frente a ti, y extiende su mano y la pone encima de tu cabeza. Y Él sabe que te trajo aquí para decirte que te ama, que está contigo en todo momento, que dejes de dudar, que te concentres en Él, que el poder para vivir esta vida viene de Él y te lo da porque te ama. Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque aquí estás con nosotros, porque estás con nosotros en cada momento de nuestra vida. Y aunque nosotros a veces nos distraemos y se nos olvida que ahí estás y te ignoramos, tú nunca nos ignoras a nosotros. Siempre estás pendiente, te regocijas con lo que nos regocija, se rompe tu corazón con lo que rompe el nuestro. Y te damos gracias por esa fidelidad. Padre, quiero pedirte para cada uno de los que estamos aquí, que tu Santo Espíritu tenga tal poder en nuestro corazón que nos recuerde en todo momento que ahí estás, que no necesitamos más que buscarte, que recordemos tu presencia, Señor, para que tengamos el cuidado de filtrar las cosas que permitimos que entran a nuestra mente, que dejemos de engañarnos, Señor. Sabemos perfectamente las cosas que por decisión estamos permitiendo en nuestra vida y que nos separan de ti. Queremos estar tan unidos a ti, Señor, que podamos sentir tu presencia, conversar contigo, oír de ti. Háblanos, Señor, guíanos, haznos sentir tu amor y tu presencia en todo momento. No permita, Señor, que nos distraigamos, que tu Espíritu nos jale hacia ti. Recuérdanos en todo momento, Señor, nunca despegar nuestros ojos de ti y conservar nuestro tenedor, porque gracias a tu muerte en la cruz, lo que viene siempre es mejor. Gracias, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.